como decía al principio, utilizar ese dinero simplemente para financiar los déficits presupuestarios, pero eso ya hemos quedado al principio en que no me parece razonable, ¿no? Oye, como se ve, el tema es más complejo que simplemente decir sí o no. De momento ha sido Estados Unidos en pactar, al menos ha conseguido pactar esa reforma financiera, la más agresiva desde la Gran Depresión, desde 1930. También la finalidad de esto, dice Estados Unidos, es intentar evitar futuras crisis financieras. ¿Creéis que esto va a ser suficiente en ese país o habría que ser más ambicioso? Suficiente no es, ¿no? Porque las crisis financieras, como ilustrara Minsky, forman parte, ¿no?, de la esencia del propio sistema económico, ¿no? Y la inestabilidad financiera no es algo que se ajuste por el mercado, ¿no? Por lo tanto, de hecho, si vemos un poco lo que nos dice la evidencia, es que desde los años 70 hasta ahora las crisis financieras han sido recurrentes y además han sido cada día un poco más graves, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar preparados para nuevas tormentas, nuevos errores. Lo que sería una estupidez es que los gobiernos, después de leer esa experiencia, se quedaran de brazos cruzados. Y si ve que efectivamente los operadores financieros, llámese bancos, building societies, en el caso del Reino Unido, bancos de inversión, etcétera, son los que cometen errores de excesiva asunción de riesgo, es razonable que traten de desincentivar la asunción de riesgo. Y la vía más razonable son impuestos, son tasas, son gravámenes que penalicen los activos con riesgo. Por eso esas decisiones, a los propios expertos en estabilidad financiera, acaba de salir el informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, les ha parecido de maravilla, ¿eh? Lo que ha hecho Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ha vuelto otra vez a dar una lección de pragmatismo, ¿no?, y de ejemplo. En ese sentido, uno ha regulado, al día de hoy ofrece un cuerpo que nos podrá parecer insuficiente. Seguro que a Paul Volcker, en relación a lo que había sido su oferta inicial, le parece algo insuficiente, pero hace tres cosas bastante sensatas, ¿no? Uno es aislar, limitar la operativa por cuenta propia del balance de los bancos. Dos, obliga a segregar y por lo tanto pone el foco de la transparencia en las operaciones con derivados, con instrumentos derivados, y presta especial atención a lo que ha sido, digamos, el animal que nos ha complicado la vida en esta crisis, los derivados de crédito. Y en tercer lugar pasa a proteger a los consumidores y crea una agencia de protección del consumidor. Y eso lo hace metodológicamente bien. Es verdad que ha sido largo, hasta hace 3 días muchos decían eso está agonizando aquí en el Senado, se está eternizando, y es procurando un consenso, ¿no? Claro. Es verdad que ha sido algo lento, algo descafeinado por algunos y que ha dado pábulo a que los lobbies bancarios se movieran a lo largo y a lo ancho de Washington. Pero el resultado final con el que ahora el presidente Obama va a Toronto es el de haber hecho su trabajo, el de haberse ganado un sueldo. Esta cuestión, Juan José. Mira, esto tiene mucho más de política que de economía. Es decir, tenían que hacer algo. Y tenían que hacer algo porque el contribuyente americano estaba enfadado porque a la banca americana se le había dado dinero de los contribuyentes, cosa que, por cierto, no ha ocurrido en España. Es decir, ni en Europa. ¿Qué se les ha dado a los bancos norteamericanos al contribuyente? Sí. No. ¿Qué se les ha dado a los bancos norteamericanos al contribuyente? Pues con dinero del contribuyente se ha comprado activos tóxicos, cosa que no se ha hecho aquí, tóxicos, a precio muy superior al que tendrían en el mercado, que era prácticamente cero. Esto es lo que de verdad ha enfadado al contribuyente norteamericano. Esto no se ha hecho aquí. Además, en los Estados Unidos, como en Europa, sí se ha metido dinero en el capital de los bancos, pero eso, ahí no va a perder dinero el contribuyente. Si las cosas van bien, y de momento no lo está perdiendo. Y los que están saliendo, el propio gobierno norteamericano está saliendo ganando dinero en esa cuestión. O sea, que hay, y luego aquí en España, las compras que hubo de activos bancarios fueron activos sanos, a precio de mercado, en subasta. O sea que es muy distinta aquella situación de esta otra. Pero bueno, había que satisfacer al contribuyente americano haciendo algo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues algo que desde el punto de vista económico, pues a mí me parece que tiene muy poco alcance. Vamos a ver. Si hay que penalizar a los bancos para asegurar que no vuelve a ocurrir una catástrofe como esta, habría que penalizar también a los bancos centrales para asegurar que no ponen durante tanto tiempo el tipo de interés cercano a cero, es decir, que no regalan el dinero y que por lo tanto que no generan burbujas. Claro. Y había que penalizar también a los que han hecho la burbuja, la han consentido y encima la han estimulado a través de estímulos fiscales, por ejemplo, a la vivienda como en Estados Unidos. Es decir, puestos a penalizar, penalicemos a todos, ¿eh? Y en el caso concreto de la banca, bueno, pues vamos a ver, ¿esta separación va a tener algún efecto? Pues yo lo dudo bastante. Bueno. Ya estaban separados, de hecho, aunque no de jure, pero estaban separados de hecho,
bancos de inversión y bancos comerciales cuando empezó la crisis, de jure ya no, pero de hecho sí estaban y la crisis ocurrió. Habrá otra crisis. Bueno, pues hablando de pocos efectos y de quizá gestos más políticos que económicos, os pregunto por una última cuestión. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero sí me gustaría hablar de China, de ese otro gran protagonista del G20 que acude ahí después de reevaluar el yuan, de dejarlo fluctuar ligeramente. ¿Creéis que esta medida va a tener realmente efectos económicos? Y terminamos. Sí, desde luego no habría hecho Estados Unidos tanta presión, todas las administraciones como han hecho, aun cuando el diagnóstico de base no sea 100% correcto, ¿no? Estados Unidos ha creído que el responsable principal, no el único, de los desequilibrios globales y en particular de su desequilibrio comercial bilateral era un tipo de cambio poco realista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, buena parte de la diplomacia económica de los últimos años, no solo de esta administración, ha ido tendente a que las autoridades chinas dejaran flotar el yuan, lo liberaran de ese estrecho sistema de PEC, de flotación muy limitada, ¿no? Yo creo que es una buena señal, sí, que es política, claramente, no sabemos parte de los detalles, no se va a ir a una flotación generalizada, sí se flexibiliza. La evidencia nos dice que en el 2006-2008, que fue el otro periodo, recordad, en el que se dejó flotar un poco más, se amplió el margen bilateral de fluctuación, el yuan, se redujo bastante el superávit comercial de China en general y desde luego con Estados Unidos. Ahora las previsiones últimas del Banco Mundial nos están dando un superávit por cuenta corriente en la balanza de pagos de China más cercano del 5, del 10% al que estábamos acostumbrados. Es una muy buena noticia, sobre todo no tanto para Estados Unidos, sino para los emergentes asiáticos. De todas formas, esa revaluación se espera que sea de entre un 2 y un 3% al año. Esto habrá que esperar como 10 años para alcanzar ese nivel que dicen los expertos que sería adecuado, ¿no? Del yuan contra... Claro, porque es muy... Mira, en 3 palabras. China está manipulando el tipo de cambio, haciendo que su banco central compre dólares contra su propia moneda que ellos mismos crean. Y de esa forma lo que hacen es mantener muy bajo el tipo de cambio del renminbi, lo cual les da una posición competitiva muy ventajosa en el resto del mundo. Y el resto del mundo tiene derecho a protestar y decir esto no se puede hacer así. En condiciones normales y para un país normal, esa estrategia hubiera dado lugar a una gran inflación dentro de China, porque todo esto se hace generando muchos renminbis. ¿Por qué no hay esa inflación? Porque también China manipula los mercados financieros, especialmente los mercados bancarios internos, de manera que lo que llamamos el multiplicador de la base monetaria allí no se produce porque lo manipulan. De manera que estamos ahí ante un gobierno absolutamente manipulador. ¿Que se puede hacer con ellos algo? Pues sí, se les presiona políticamente a ver si son un poco más razonables en este sentido. Pero esto yo creo que forma parte de un problema más general, que es el caos en el que estamos en este momento en cuanto a políticas cambiarias en el mundo. Cosa de lo que podíamos hablar un día. Es decir, el sistema monetario internacional está en un momento de su historia absolutamente caótico. Y yo creo que es hora de empezar a pensar en cuál podrían ser enfoques globales que nos dieran mayor estabilidad, ¿no? Pues os propongo que hablemos de ello en próximos programas. De momento lo vamos a dejar aquí por hoy, no hay tiempo para más. Hablaremos también la próxima semana de qué conclusiones salen definitivamente de esta cumbre del G20. Muchas gracias, Juan José Toribio. Hasta la próxima semana y muchas gracias, Emilio Ontiveros. Hasta luego. Aquí nos encontramos. Y a ustedes recordarles que nos pueden seguir escribiendo, como siempre, a nuestra dirección de correo electrónico, es economiaafondo@cintv.es, y que aquí les esperamos la próxima semana si nos quieren acompañar. Gracias por su confianza. Adiós.